Bien, buenos días. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Eh, Como verán allí, se trata de lo que es inteligencia, concepto muy utilizado, concepto muy teorizado también por el hecho de que existen muchísimas teorías, ¿no? Que tratan de explicar de repente un poco dónde hay inteligencia, en qué actividades se producen o se evidencia un comportamiento inteligente. Y mirando las figuras diríamos, pues, la que resuelve ecuaciones, problemas numéricos, matemáticos, ¿es inteligente? Sí, claro, cómo no. La Madre Teresa que ayuda a tantos niños, a tanta gente, ¿es inteligente? No, no sé, bueno, habría que ver, ¿no? La persona que es muy hábil para manejar los alimentos y preparar cosas agradables, es inteligente. El niño que sabe jugar ajedrez y que puede retar y hacer jugadas muy estratégicas, ¿quién es más inteligente? Vamos a tratar de responder esas preguntas, definiendo la inteligencia y conociendo algunas teorías representantes de cada uno de los tipos de inteligencia que se ha logrado diferenciar. Cuando hablamos del término inteligencia, hablamos de, etimológicamente, de dos raíces. Inter, que significa entre, y leyere, que significa leer. Entonces, etimológicamente sería algo así como leer entre líneas. O sea, es inteligente el que sabe capturar o entender el mensaje que está entre líneas, no lo evidente, lo que está ahí, atrás, en medio. Bien, en psicología hablamos de un principio explicativo, ¿no? Un principio teórico que nos va a explicar la competencia y la velocidad. Esto es, la habilidad, competencia en la acepción de habilidad, idoneidad y velocidad. Entonces estamos hablando de dos características, competencia y velocidad. Competencia y velocidad, ¿para qué? Para adquirir, almacenar y aplicar conocimiento, ¿ya? Entonces, la inteligencia viene a ser ese principio explicativo, o sea, esa teoría, ese constructo hipotético que nos va a explicar por qué una persona es competente y veloz, no solamente competente, no solamente bueno, competente y veloz además, rápido. ¿Para qué? Para adquirir, captar rápido, almacenar, guardarlo y no olvidarme y aplicar el conocimiento, la información en el momento pertinente, en el momento debido. Bien, obviamente es un constructo hipotético, ¿no? Es una elaboración teórica. Cuando hablamos de inteligencia, les decía, existen muchísimas teorías que se han dividido en dos grandes grupos, las teorías clásicas y las teorías contemporáneas. ¿A qué le llamamos teorías clásicas o psicométricas? A todas aquellas que se parecen a la primera, por eso es la teoría clásica, se parece a la primera, a la clásica. Lo clásico es lo conservador, lo primigenio. La primera teoría fue la de Alfred Binet. Alfred Binet era un psicólogo francés que recibió el encargo del gobierno de su país para construir un instrumento que le permitiera medir la inteligencia. Resulta que de pronto en Francia se decretó la obligatoriedad de la educación. La educación infantil era obligatoria. Empezaron a llegar entonces niños de diferentes lugares del país a las capitales, que eran donde estaban las escuelas. ¿Qué sucedió entonces? De que el maestro de aula se veía en la imposibilidad de avanzar con los niños de la misma manera, porque había muchos que se quedaban, muchos que no estaban en el nivel, muchos que no entendían lo que se decían. Si no son muchos, algunos, bueno, algunos.
Entonces, ante este problema, el ministro de Educación de Francia en ese momento le dijo a Alfred Binet, pues, tú eres psicólogo, por favor, constrúyeme un instrumento que me permita detectar a aquellos niños que van a hacer problemas de aprendizaje. Con ese objetivo se construyó la primera prueba de inteligencia, medir la inteligencia, por eso también se le conoce con el nombre de teorías psicométricas, porque van a medir una parte de la psiquis, ¿no? Teorías psicométricas. Bien, y miren qué curioso, él elaboró esa prueba con 3 subtests, o sea, la prueba que medía la inteligencia constaba de 3 subtests, uno de comprensión lectora, otro de aritmética y otro de dominio de vocabulario. ¿Qué es lo curioso? Que es lo mismo que se sigue evaluando cuando se toman las pruebas PISA que son de reconocimiento internacional y que miden el nivel de rendimiento del niño, el nivel académico del niño. Entonces, ¿qué cosa toman? Prueba de comprensión lectora, aritmética y vocabulario. Igual que Alfred Binet, sí, pues Alfred Binet entonces construye esta prueba, una prueba
Ya, vamos a suponer 100 ítems, ya está. Le toman al niño, de 6 a los niños, a todos, de 6 a 12 años. Creo que sí fue a 12, ya. O a 14, ya. De 6 a 14 años. Le toman a todos los niños. Entonces, empiezan a separar. Tenían una gran población. Vamos a suponer que le tomaron a 2.000 niños. De esos 2.000 niños, habían 150 que eran de 6 años, 150 de 7, 150 de 8, de 9, de 10, etcétera, etcétera. Ya está. Entonces, sacan el promedio del puntaje obtenido por edad, armando una tabla que se conoce esas tablas se conocen con el nombre de baremo. Entonces, las tablas van a relacionar dos cosas. Van a relacionar la edad del sujeto con el puntaje obtenido, ¿ya? La edad y el puntaje. Entonces, fíjense, ¿qué cosa es lo que gana Binet con eso? Gana una relación. Vamos a suponer, los niños de 6 años sacan en promedio 60. Los niños de 7 años sacan en promedio 70 en su muestra que había aplicado. Los niños de 8 años sacan un promedio de 80. Solo es un ejemplo. Las cantidades son así, referenciales, arbitrarias, son ejemplos, nada más. ¿Para qué le servía? Llegaba un niño, le aplicaba la prueba y veía su puntaje. Vamos a suponer que este niño sacó de puntaje 60. ¿Qué podía suponer él? Sacó 60, debe tener 6 años. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasaba si este niño, mirando sus documentos, no tenía 6 años, sino que tenía 8? Uy, este es un candidato a hacer problema de aprendizaje. Entonces lo separaban. Alfred Binet dice que a él le pareció bien lo de la separación porque esos niños necesitaban una ortopedia mental, que hoy en día diríamos algo así como una educación especial, que con ese propósito él construyó eso y colaboró en esa investigación para aplicarles ortopedia mental a aquellos que no estaban en el nivel. Entonces, de esa manera se iban separando los niños que no estaban en el nivel y se iban quedando solamente con los niños que estaban en el nivel y podían avanzar juntos. Bien, entonces de esa manera se utilizó la primera prueba de inteligencia. A partir de allí a partir de ahí se generan nuevos términos. Por ejemplo, el término edad mental. ¿Qué sería la edad mental? La edad que obtiene o que tiene el sujeto de acuerdo al puntaje obtenido en la prueba. En el caso del ejemplo, el niño de 8 años tenía una edad mental de 6. Entonces, la edad mental es la edad que tienes de acuerdo al puntaje obtenido en la prueba. Y puedo tener puntajes diferentes en diferentes pruebas de inteligencia. Podría ser, la variante será menor, poquísima, pero puede ser, sí puede ser. Por eso la edad mental es un concepto relativo. La edad que tienes de acuerdo al puntaje que has obtenido en la prueba. Otro término que se deriva de esta primera prueba de inteligencia, también conocida como la primera batería de pruebas de la inteligencia, por lo que tenía 3 subtests, es el término coeficiente intelectual. Wilhelm Stern construye este término para referirse a la proporción que existía entre la edad mental y la edad cronológica. Entonces él dice, si este niño, por ejemplo, tiene de edad mental 6, pero de edad cronológica, o sea, edad verdadera, 8, y lo dividimos esto para hallar la relación que existe entre estos números, me va a dar un número. A ese número le vamos a llamar cociente intelectual o coeficiente intelectual o IQ, que para el caso son sinónimos, ¿ya? Al hacer esta división, generalmente obtenía muchísimos decimales que molestaban en los cálculos.
Entonces, por eso decide multiplicarlos por 100. Desde allí queda establecida la fórmula para hallar el CI de esta manera, la edad mental entre la edad cronológica por 100. Entonces, te dan un número que está independizado de las edades reales, simplemente te da una relación que existe entre las edades. Bien, de todos estos CI y aplicados a una población, a poblaciones de diferentes edades, obtenemos esta distribución normal de la inteligencia. En otras palabras, normalmente se ve que la inteligencia o el CI se distribuye de esta manera, ¿no? Hay una gran proporción de personas de una edad determinada que se concentran en los puntajes medios, los puntajes que se les ha dado el nombre de puntajes normales, que serían desde 80 hasta 119. Ay, chispas, lo malogré. Ya. Desde 80, uy, sigo haciendo esto. Ya, nada. Desde 80 hasta 119. Eso pasó la vez pasada. ¿Por qué pasó? Nada. Ay, no sé qué pasó. Uy, y se quedó para todo. Ya, bueno. Esperemos que no. Sí. Ya. Entonces la idea es esa, ¿no? La idea es que de uy, cada vez que... ¿Ustedes ven que estoy rayando todo? No sé por qué es eso. Sigo rayando. No, ya, si ustedes no ven que estoy rayando todo, está bien, porque yo estoy viendo en mi pantalla que estoy rayando todo. Por donde el paso el mouse se raya. ¿Qué habrá pasado? Bien, el asunto es que de 80 hasta 110 son los puntajes denominados puntajes normales. Eso quiere decir que si tienes un CI de 117, tienes un puntaje que entra dentro de lo denominado normal alto. Si tu puntaje es de 90 a 109, decimos que es el puntaje normal promedio. Quiere decir, la mayoría de la gente se concentra aquí, de 90 a 109, la mayoría. Pero existe un porcentaje un poquito menor que va de 110 a 119. También está dentro de lo normal, pero dentro de lo normal alto. Y hay otro porcentaje casi igual al normal alto que va de 80 a 89. Y ellos tienen un porcentaje o un puntaje que se les conoce con el nombre de normal bajo. ¿Está dentro de lo normal? Claro, está dentro de lo normal. Pero es simplemente normal bajo, o sea, el otro lado del normal, ¿ya? Si va por encima de 120 se le denomina superior, luego muy superior. Si va de 70 a 79 es un puntaje limítrofe. En el caso del puntaje limítrofe de 70 a 79 se refiere a que el sujeto, si tiene una base, digamos que fuerte, es un niño que no rinde bien si está en un salón masivo, por ejemplo, pero si tiene una educación personalizada, una educación en la cual prácticamente solo se incluya para aprender a grupos muy pequeños, muy reducidos, y la educación, por lo tanto, sea casi de 1 a 1, entonces el sujeto puede desarrollar normalmente, terminar su primaria, terminar su secundaria, acceder a educación superior. En el caso de los limítrofes, si lo pones en un aula de 40, 50 niños, es probable que el niño no avance, porque no puede aprender así, y si no tiene buena base, no va a poder seguir avanzando de la manera como avanza la mayoría. Si tiene menos de 69, ya hablamos de una deficiencia intelectual definida. Vamos a la siguiente. Vamos a revisar algunas de esas teorías clásicas o psicométricas. Tenemos, por ejemplo, la teoría de Charles Spearman.
Charles Spearman es un psicólogo inglés que aplica análisis factorial a los resultados obtenidos. El análisis factorial es un recurso estadístico que aplica o que utiliza una fórmula de correlación para poder ver qué correlación existen entre los resultados que va obteniendo. Entonces, él aplica esta fórmula y se da con la sorpresa de que existen dos factores bien definidos. Un factor que él llama factor G o factor general, que predomina y determina el rendimiento intelectual del sujeto hasta los 12 años. Quiere decir, quien tenga factor G alto tendrá un rendimiento alto en todo. Bueno en matemáticas, bueno en comunicación, bueno en personal, bueno en ciencia, bueno en todo. Hasta los 12 años su rendimiento está marcado por el factor G. Dice Charles Spearman que este factor G es un factor heredado, lo heredó en sus genes, ¿ya? Pero que paralelamente al uso de su factor G hasta los 12 años, él va desarrollando factores específicos. Estos factores que él llama factores específicos, special, especiales, pueden encontrarlo como factor S o como factor E. Estos factores especiales son factores que se van aprendiendo. Por ejemplo, yo tengo un factor G medio, pero sin embargo yo me intereso mucho por los números, por trabajar con números, por razonar con números, y yo desarrollo habilidad con los números. Yo desarrollé un factor especial numérico. Si de repente me intereso por la escritura, por la lectura, yo puedo desarrollar un factor especial de tipo verbal. Bueno, resulta que desarrollar los factores especiales es sumamente importante, porque después de los 12 años, tu rendimiento intelectual está marcado por tus factores especiales. Quiere decir, según la teoría de Charles Spearman, de que si tú tienes un factor S o E alto, tu rendimiento es alto. Pero mis factores, no he desarrollado muy bien los factores especiales, pero mi factor G es alto, pero los problemas que te presenta la vida ya no se resuelven simplemente con un factor G, con un factor intuitivo. No solo se necesita inteligencia general, se necesita una inteligencia más específica, más especializada. Y si no desarrollaste eso, no vas a rendir, no vas a poder resolver los problemas que se te presentan, ¿ya? Entonces, en Charles Spearman, dos tipos de factores. Uno general, heredado, y uno específico o unos específicos aprendidos. El primero hasta los 12 años y el segundo después de los 12 años. Bien. En Estados Unidos, Lewis Leon Thurston decide hacer algo parecido. También aplica análisis factorial a una serie de reactivos que él había compilado como los más representativos para evaluar la inteligencia. Toma su prueba que había creado, aplica análisis factorial, pero él descubre o identifica 7 factores. Por eso su teoría es conocida como la teoría multifactorial de Lewis Leon Thurston. Y aquí, para Spearman, la teoría que se conoce o el nombre que se le aplica es la teoría bifactorial. B de 2, bifactorial de Charles Spearman. Volvemos a Thurston. ¿Qué dice Thurston? Existen 7 habilidades, 7 aptitudes que tiene la inteligencia, 7 componentes. Todos tenemos estos 7 componentes. Cada componente es independiente del otro. Los componentes son independientes uno de otros. Pero los 7 juntos componen la inteligencia. Vamos a revisarlos rápidamente. Significado verbal. ¿Qué es significado verbal?
es la facilidad para entender palabras, vocabulario, en otros términos. Entonces tú puedes tener un puntaje alto y tienes una muy buena significado verbal. La fluidez verbal se refiere a la capacidad para engranar palabras, para ensartar una palabra con otra, para poder armar oraciones, armar pensamientos, escribir. Por ejemplo, y haciendo relación con la anterior, tú puedes tener un vocabulario reducido, pero si tienes fluidez alta, puedes escribir una novela, puedes ser un gran orador, por ejemplo. Entonces, significado verbal, vocabulario, fluidez verbal, capacidad de uso de las palabras, de engranarlas. La habilidad espacial se refiere a la habilidad para realizar operaciones mentales con espacios. Por ejemplo, cómo corto una cartulina de un solo trazo para formar, para armar una pirámide de base octogonal. ¿Cómo lo hago? Eso es habilidad espacial, la habilidad para manejar, hacer operaciones con espacios mentalmente. Razonamiento, la capacidad de hallar relaciones causa-efecto. Memoria, capacidad de almacenamiento. Habilidad matemática, la facilidad para trabajar con números. Rapidez perceptual, la habilidad para capturar rápido a partir o a través de los órganos sensoriales, ¿ya? El que entiende rápido, el que rápido encuentra detalles, el que rápido diferencia cosas que escucha. Estas 7 habilidades, dice Louis Leon Thorston, conforman la inteligencia. Raymond Cattell también aplica análisis factorial indudablemente a otros ítems y él encuentra solamente 2 tipos de inteligencia. La inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Con la siguiente diferencia, la inteligencia fluida, y solo como recurso mnemotécnico para acordarnos, la inteligencia fluida es la que fluye, es la inteligencia espontánea, que nada tiene que ver con tu grado de instrucción o tu nivel cultural, no tiene que ver. Algunos dicen que es como la inteligencia intuitiva, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo así, la inteligencia creativa, rápido. Y esa inteligencia fluida te da la posibilidad de capturar rápido, de captar rápido las cosas nuevas, de adaptarte a nuevas situaciones con facilidad y con rapidez. Dice Raymond Cattell que esa inteligencia es hereditaria, ¿no? O sea, también vendríamos con esa habilidad, ¿no? Al mundo. Se razona con imágenes, predominio de relaciones visoespaciales de tipo hereditario. Dice Raymond Cattell que esta es una inteligencia que se sigue incrementando, desarrollando hasta la adultez joven. Estamos hablando de 30 años hasta 40 años. Pero alcanza así la cúspide en la adolescencia, toda la adolescencia, 18, 19, 20 años, hasta los 25, 30, y ahí ya más o menos como que se va asentando. Entonces, inteligencia fluida, la que fluye, la espontánea, la intuitiva, la que no tiene nada que ver con lo cultural. Pero paralelo a ello, vamos desarrollando una inteligencia que se llama, o que él llama inteligencia cristalizada, que es la inteligencia del aprendizaje. Tus estudios, tu maestría, tu doctorado, tu experiencia de vida, tus vivencias, todo eso que vas aprendiendo a lo largo de tu vida forma la inteligencia cristalizada. Es una inteligencia producida con el aprendizaje. Esta inteligencia la usas siempre. Cuando vas a resolver un examen, sacas de tu inteligencia cristalizada, o sea, del aprendizaje tenido la aplicación de una fórmula determinada. Entonces, usa siempre la inteligencia cristalizada, pero con mayor fuerza y casi con exclusividad a partir de la adultez intermedia.
A partir de la adultez intermedia, tu inteligencia fluida ya está como estancada. Y a veces, si no la ejercitas, se va deteriorando, la fluida. Pero la inteligencia cristalizada te sirve para mantenerte, para sostenerte, para ayudarte a que sigas siendo exitoso en la vida. Te basas en tu aprendizaje, te basas en tu experiencia, en tus conocimientos. Eso es inteligencia cristalizada. Sí está sumamente relacionada con lo que es educación y cultura. Vamos a las teorías contemporáneas. Les dije que las teorías contemporáneas eran aquellas que no les interesaba medir la inteligencia, sino investigar cómo se formó y cómo se desarrolla la inteligencia. Importante porque se estudia, por ejemplo, qué recursos utiliza la persona para adaptarse a su medio. Entonces, aquí se investigan conceptos como creatividad, desarrollo de la inteligencia social, y no se investiga nada que tenga que ver con medir la inteligencia. ¿Ya? Empezamos por la teoría de Jean Piaget. Jean Piaget es un psicólogo suizo, un ícono para lo que es inteligencia. Su teoría es sumamente conocida y utilizada en todo lo que tenga que ver con desarrollo. Se le conoce como teoría constructivista porque sostiene que la inteligencia se desarrolla constantemente, se va construyendo en el camino. ¿Qué se construyen? Esquemas cognitivos. Se va construyendo y eso significa desarrollo intelectual. También se le conoce como teoría psicogenética. ¿Y por qué? Psico de psiquis, genética de génesis. Entonces, es una teoría que dice Piaget es una suerte de prolongación de la embriogénesis. Esto es, que se desarrolla casi espontáneamente, ¿no? Que se va a desarrollar sí o sí, se va a desarrollar. Basta con que tú puedas o seas capaz de interactuar con tu medio, con tu entorno, no necesariamente con personas. Con personas, sí está bien con personas, pero no exclusivamente con personas. Interactúas con la sonaja que te ponen al frente, interactúas con la frazadita que te está cubriendo. Todo eso sirve para que la inteligencia empiece a desarrollarse. En otras palabras, para que los esquemas cognitivos empiecen a transformarse y a construirse la inteligencia. Así él define etapas o estadios, que son etapas o estadios que se van a repetir en todas las personas. ¿Por qué? Porque está genéticamente determinada. Por eso su teoría se conoce como teoría psicogenética. El primer estadio, dice Piaget, es el estadio que él denomina sensorio motriz. ¿Qué significa eso? Está guiada por las sensaciones y produce movimientos. En los primeros 2 años, como edad referencial, el niño todavía no tiene un pensamiento, ¿se acuerdan? Todavía no piensa exactamente porque no ha logrado simbolizar e interiorizar, todavía no lo hace. ¿Qué necesita? Madurez a nivel neurológico, etc. Bien, entonces, ¿qué aprende el niño? En esa etapa aprende a reaccionar, a reír o sentirse tranquilo ante un rostro determinado. Aprende a llorar ante determinados rostros de repente de personas que le han sido adversas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a través de sus sentidos, él reacciona de manera cada vez más diferenciada. A eso le llama él una inteligencia sensorio-motriz. Una segunda etapa es la que él denomina la etapa, la etapa preoperacional. ¿A qué se refiere con eso? La etapa fíjense en este prefijo, preoperacional, se refiere a la etapa anterior al desarrollo de las operaciones. ¿Qué operaciones? ¿Suma, resta? No. 2 operaciones mentales. Preoperacional antes de las operaciones. ¿De qué operaciones? De 2 operaciones mentales
muy importantes, la reversibilidad y la conservación. Estas dos operaciones mentales se van a adquirir después, aquí, pero en la etapa anterior, cuando el niño tiene 2 y hasta los 7 años como edad referencial, su pensamiento es preoperacional. ¿Qué significa esto? Que es un pensamiento que tiene como característica principal el ser egocéntrico. Ojo, ustedes no van a ser de aquellas personas que, como el común de la gente, cree que egocéntrico es igual que egoísta. No, no es así. El egoísmo es una característica emocional. El egocentrismo es una característica de pensamiento. No está igualado, no es un sinónimo. Entonces, decimos que el pensamiento del niño de 2 a 7 años como edad referencial es un pensamiento de tipo egocéntrico. ¿Qué significa esto? Ego, yo, céntrico, de centro. Significa que yo soy el centro para mi pensamiento, para mi razonamiento, entre comillas lo de razonamiento, para mi forma de pensar. Significa que no soy capaz de ponerme en el lugar de otra persona. No puedo hacer eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque no, todavía no sé cómo hacerlo. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Cómo se llama? Raúl. ¿Y Raúl tiene hermanos? No, él no tiene hermanos. No se pudo poner en el lugar de Raúl, mirarse a sí mismo y decir, sí, Raúl tiene un hermano, soy yo. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque su pensamiento es egocéntrico. Pero mi hermanito, yo le enseñé, le expliqué, sí, tú puedes enseñarle, tú puedes orientarle, tú puedes explicarle y lo puede aprender, pero espontáneamente no lo puede hacer. O sea, espontáneamente no. Tú le puedes explicar, sí, le puedes dibujar, este eres tú, este es Raúl, mira, Raúl está mirando para acá, mira su ojito, tú eres su hermano, ¿ves? ¿Verdad, no? Yo soy su hermano, sí, pues, ya, entonces él es mi hermano y yo soy su hermano, somos hermanos, ya, listo, ya está, entendió. Es difícil para él entender puntos de vista de otro, y como su pensamiento es egocéntrico, hay varias características que tiene, que es importante que las tengan en cuenta. Primero, es animista. Esta es una característica que les va a permitir diferenciar cuando el niño se encuentra en una etapa preoperacional. ¿Qué significa que su pensamiento es animista? Significa que, por ejemplo, animista viene de ánima, alma, alma, vida. Si yo tengo vida, todo tiene vida. Entonces me golpeo con la mesa mala me golpeó, la mesa es mala, está viva y es mala. De casualidad tiraste a su muñeco preferido. Malo, ¿por qué lo has tirado? ¿Tú crees que no le duele? Al muñeco le duele porque está vivo. Como él tiene vida, todo tiene vida. Sube al micro. ¿Qué es eso? La luna. Baja el micro, mamá, la luna nos persiguió. Está viva, todo está vivo, ¿ya? Entonces su pensamiento es de tipo animista. ¿Qué otra característica tiene este pensamiento? Es sincrético. ¿Qué significa que es sincrético? Sincrético es lo contrario de analítico. Nosotros somos analíticos, tú eres analítico, tú eres analítica, yo soy analítica, etc. ¿Qué significa? Que analizamos los detalles para poder sacar conclusiones. Él no analiza nada. Él se guía por las apariencias, nada más. Entonces, sí, por lo que sus sentidos capturan, nada más. Entonces, la mamá le dijo que no lo va a querer, él se lo cree. Porque lo escuchó, yo lo escuché, ¿no? Eso. Estábamos haciendo trucos de magia y mi primo escondió su brazo y dijo que yo lo había desaparecido. Y sí, yo había puesto la varita así, yo se lo desaparecí. O sea, yo creo lo que veo, no hago inferencias. ¿Me pueden ayudar? Sí, me pueden ayudar, pero yo no las hago espontáneamente,
¿ya? Entonces, eso es pensamiento sincrético. Y además, su pensamiento es mágico. Todo lo que puede imaginar es posible. Entonces, si tú le dices, por ejemplo, tómate esa sopa, porque si no, a la hora que venga el señor a recoger la basura, le digo que te lleve a ti también. Entonces, él ya se está imaginando que el señor lo jala y lo arrastra hasta el camión de la basura y empieza a llorar así, desconsoladamente. ¿Por qué? Porque lo imaginó, entonces lo cree posible, ¿ya? Por eso cree en los cuentos, por eso cree en sus sueños, cree que son reales, ¿no? Porque su pensamiento es mágico. Todo lo que él puede imaginar es verdad. Animista, sincrético y mágico son las características principales de esta etapa preoperacional. Pasamos a la siguiente etapa, que ya es la etapa de las operaciones concretas. Aquí el sujeto adquiere estas dos operaciones mentales, reversibilidad y conservación. ¿Qué significa eso? La reversibilidad es la operación mental a través del cual una persona puede darse cuenta que las cosas pueden regresar a su origen. Que si tenía una bola de plastilina, vino mi hermano y la aplastó, yo puedo retornarla. Que si vacié mi gaseosa en el plato, entonces después puedo agarrar el plato y vaciarlo otra vez en la gaseosa. Las cosas son reversibles, ¿no es cierto? Podemos volver al punto de atrás. Y la conservación tiene que relación con la esencia que no se pierde. Si yo vacié la gaseosa en un plato tendido, extendido, entonces sigue siendo gaseosa. No perdió su sabor, no dejó de ser gaseosa, se conserva la sustancia, ¿ya? Si me aplastó la plastilina y ahora parece un plano, sigue siendo plastilina y sigue siendo la misma cantidad, no la perdí, ¿ya? Eso se llama conservación. El poder dominar esta reversibilidad y conservación permiten al sujeto clasificar. Por eso puede armar clases, clasificar las cosas, porque ya sabe que esto puede ser lapicero, mi lapicero, pero si están armando grupos y este grupo es de esta clase que van a armar es de útiles escolares, ya yo la tengo que, o útiles de oficina, la tengo que poner ahí, pero sigue siendo mi lapicero, a pesar de que está incluido en una clase. ¿Se dan cuenta? Se conserva. Y luego, cuando termine el juego de la clasificación, yo lo puedo tener otra vez para mí. Eso es reversibilidad, ¿ya? Entonces, le permite clasificar y le permite aprender a adquirir las 4 operaciones matemáticas básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Es la edad de la educación primaria. Si bien es cierto, acá ya vemos un pensamiento lógico, es un pensamiento lógico, pero de tipo concreto, lógico concreto. ¿Qué significa eso? Que puede razonar, pero puede razonar sobre las cosas que puede tocar, las cosas concretas, las cosas que puede tocar con sus manos, y por eso usa mucho material didáctico la profesora de primaria, o puede tocar con su imaginación. Ahora el mercado, cuidado con sus micros, al mercado y compra 5 kilos de arroz, sabe lo que es eso. 2 kilos de azúcar, también sabe lo que es eso, lo puede imaginar. 1 kilo de café, también sabe, ya está. ¿Cuántos kilos está cargando? No hay problema, puedo resolver porque estoy manipulando mentalmente objetos, cosas, situaciones que sí conozco. Y mi pensamiento lógico concreto me lo permite. Pero si le hablas de, no sé, neutrones, protones, dignidad y otras palabras u operaciones abstractas, él no lo va a poder hacer. Si no lo puede imaginar, no lo va a poder entender. Por eso pónganse a pensar cómo les enseñan a los niños de primaria los valores. Agarran el valor y se lo ponen a una persona. Juanito el honrado.
periquita la disciplinada, ¿no es cierto? O sea, tienen que aterrizarlo en una persona, porque si no, no lo puede entender. No le puedes hablar de cosas abstractas en sí, no puedes. Tienes que concretizarlas en algo. Esta limitación de su pensamiento ya la pierde, se desprende de ella en el siguiente periodo, que es el periodo de las operaciones formales, que va desde los 11 años en adelante, ¿no? Aquí el niño se vuelve más científico, ya razona, pero con hipótesis, esto es con suposición. Con situaciones que tienen como único criterio de validez la consistencia lógica de las mismas, nada más. No necesita imaginarlo, verlo, no necesita ir a medir la distancia entre el Sol y la Tierra, no, basta con que revise la fórmula y su aplicación se dé cuenta de que está bien hecha el cálculo, acepta esa realidad. El niño del estadio anterior no te lo aceptará. Con sus micros, por favor, manténganlos apagados para evitar interferencias. Una siguiente teoría es la teoría de Lev Vygotsky. Como su nombre ya nos indica, Lev Vygotsky es un psicólogo ruso. Él también es un psicólogo constructivista, igual que Piaget, nos habla de esquemas cognitivos y de construcción permanente de esquemas cognitivos. Pero es un constructivista social, así se le conoce, y a su teoría como la teoría sociohistórica. ¿Por qué? Es un psicólogo ruso que elaboró su teoría en la época de la Revolución Rusa. Obviamente está influenciada por las ideas principales del momento. ¿Cuáles eran? El socialismo, ¿no? La importancia de lo social. Y efectivamente, en su teoría se ve ese principio. Él sostiene que la inteligencia no es algo innato, sino es producto del aprendizaje. Y del aprendizaje en una relación o situación social. Esto es, si el niño no interactúa con otras personas, no desarrollará intelectualmente, de acuerdo a sus postulados de Lev Vygotsky. Entonces dice, este aprendizaje o desarrollo intelectual se da en la relación experto-aprendiz. Y es un experto una persona que sabe un poquito más que tú, un poquito o bastante más que tú. Un aprendiz es uno que está aprendiendo de los otros. En la relación interpersonal tú aprendes cosas, el niño va al colegio, en la interacción con la maestra, en la interacción con sus compañeritos que saben un poquito más, él aprende a sumar. Eso que ha aprendido en la interacción social lo interioriza, lo guarda en su cerebro. A ese proceso le llama internalización, que es uno de los conceptos principales en la teoría de Lev Vygotsky. Ya, lo internaliza y al internalizar, supongamos que este es el nuevo conocimiento, al internalizarlo, este es el esquema cognitivo, provoca una transformación del esquema cognitivo. Y otro día aprende otra cosa y lo internaliza, se sigue transformando el esquema cognitivo. A eso le llama desarrollo intelectual. ¿Ya? Otro concepto muy importante en la teoría de Lev Vygotsky es el concepto de zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo proximal. ¿Qué cosa es? Bueno, él lo define como la diferencia que existe entre lo que puedes rendir solo o sola y lo que puedes rendir con asesoría o ayuda. Entonces, esa diferencia marca tu potencial. Por ejemplo, supongamos que les tome una prueba. La consigna es la habitual, no mires a nadie, no escuches a nadie, no leas nada, solamente responde lo que tú sabes.
Luego corrijo tu examen, 15, ya está. Ahora te vuelvo a tomar una prueba paralela, los mismos temas pero con otros ítems. La misma cantidad de tiempo, pero la consigna cambia. Busquen a un compañero o compañera, ayúdense, pero cada uno me entrega su prueba. Tienen la misma cantidad de tiempo. Terminado el tiempo, recojo tu prueba, corrijo, 17. La diferencia que existe entre lo que rendiste solo y lo que rendiste con ayuda, esto es la zona de desarrollo próximo. La diferencia entre el 15 solo, 17 con ayuda. ¿Para qué sirve? Sirve porque le marca al docente, al maestro, dónde debe trabajar. O sea, dice, el maestro de aula debe trabajar en la zona de desarrollo próximo. Quiere decir que toda la organización que haga la programación, el diseño de sus clases, debe caer ahí, debe caer en la zona de desarrollo próximo, ¿ya? Debe caer en la zona de desarrollo próximo. Entonces, ya está. Esa es la idea. La idea es... ya está. La idea es que puedan el maestro saber cuánto va a desarrollar. Entonces, el maestro trabaja hasta que el niño solito pueda obtener 17. O sea, sus clases están preparadas para que el niño pueda llegar hasta 17, porque ahí ha marcado su zona de desarrollo próximo. El día que pueda hacer 17 solo, vuelvo a medir su zona de desarrollo próximo. Solito, 17. Con ayuda, 20. Ahora voy a trabajar aquí hasta que obtenga el 20. De esa manera, su aprendizaje será progresivo y será real, dice Vygotsky. Otra teoría psicológica contemporánea sobre la inteligencia es la teoría triárquica de Robert Sternberg. Robert Sternberg es un psicólogo que ustedes conocen. Robert Sternberg tenía una teoría triárquica del amor, ¿se acuerdan? Intimidad, pasión, compromiso. Tiene una teoría triárquica sobre la inteligencia. Entonces dice que la inteligencia tiene 3 componentes: analítico, componencial, creativo y práctico. ¿No es cierto? Esos 3 componentes son los componentes de la inteligencia, ¿ya? Entonces, dice que la mayoría de pruebas solamente evalúa el componente analítico. O sea, la mayoría de pruebas de inteligencia, dice Robert Sternberg, solamente miden tu inteligencia analítica, tu inteligencia lógica, nada más, nada más. Y se olvidan que existe también una inteligencia creativa. O sea, es inteligente el que crea, el que innova, el que saca nuevas teorías. Pero acuérdense el concepto de creatividad, lo novedoso pero útil. Novedoso pero efectivo, novedoso pero eficaz. Y también otro componente es el que él llama inteligencia práctica. Cuidado con sus micros. La inteligencia práctica, que también le llama inteligencia contextual, se refiere a aquel tipo de inteligencia que le sirve al sujeto para poder resolver o dar soluciones a problemas, no a problemas matemáticos, sino a problemas cotidianos, problemas de la vida, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo le digo a mi mejor amiga que acabo de enterarme, y solamente yo lo sé, que sus padres han sufrido un accidente y están graves? ¿Cómo se lo digo para causarle el menor daño posible? Si yo encuentro una manera, tengo inteligencia práctica o contextual. ¿Cómo salgo de este problema, ¿no? O haciéndome el menor daño posible? Eso es inteligencia práctica o contextual. ¿Cómo cruzo con este carro tan grande la avenida Bancay a la 1 de la tarde? Eso es inteligencia práctica o contextual. Ya sé, me voy por tal sitio, agarro tal atajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la inteligencia, dice Robert Sternberg, tiene 3 componentes: analítico, creativo y práctico. Bien, para Robert Sternberg, la inteligencia práctica o contextual es la más importante, porque es la que te permite
adecuarte o pasarla bien en tu contexto, en la situación en la que te encuentras, ¿no? Otra teoría es la teoría de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples fue elaborada por Howard Gardner. Howard Gardner lo que nos dice es, si la inteligencia es la capacidad para resolver problemas y la vida nos enfrenta o nos pone delante diferentes tipos de problemas, entonces deben existir diferentes tipos de inteligencia. Y consecuente con ello, elabora una teoría en la cual menciona 8 tipos de inteligencia, ¿ya? La inteligencia verbal o lingüística, que es la inteligencia que te permite o es la habilidad para manejar palabras, para componer, para escribir, para ser un buen orador, etcétera, un buen comunicador. Cuidado con su micro, por favor. A ver, veo un micro prendido, Munive Peláez, creo. Tiene su micro prendido y se cuela por ahí el ruido, ¿no? Inteligencia lógica o matemática es la habilidad para trabajar con números, ¿ya? El contador, el físico, que tienen habilidades para trabajar con números. La inteligencia visual o espacial es la habilidad para hacer manipulaciones mentales espaciales. Un arquitecto, por ejemplo, un pintor, tienen que tener inteligencia visual o espacial, o visoespacial, como también lo pueden encontrar. O sea, tengo este terreno, ¿cómo construyo para tener 3 habitaciones, una salita de estar, un baño, por dónde deben estar las ventanas, por dónde debe llegar el sol, por dónde la puerta, etcétera, etcétera? La inteligencia corporal o sinestésica es la inteligencia que nos va a permitir dominar o que nos permite dominar nuestro cuerpo o alguna parte de ello. Chicos, cuidado con los micros, por favor, mantengan su micro apagado, la misma persona, el mismo ruido. Entonces, esta inteligencia corporal o sinestésica se refiere a eso. ¿Quién la tiene? Un deportista, por ejemplo. Un deportista tiene inteligencia corporal o sinestésica porque sabe con qué intensidad patear, en qué dirección para anotar un gol. Una bailarina, un bailarín, un actor, una actriz. La inteligencia naturalista, me llevo bien con la naturaleza, la aprovecho pero no la daño. Un agricultor, por ejemplo, que sabe qué sembrar primero para obtener una buena cosecha, en qué época, y qué sembrar después para nutrir la tierra. Inteligencia musical, combino sonidos o ritmos al componer o ejecutar un instrumento. Intrapersonal, acá fíjense en el prefijo, dentro de la persona. Interpersonal, inter con otros, habilidad para llevarme bien con la gente, ¿no? No para decir amén, sino para llevarme bien, poder hacer la crítica más severa de repente, pero sin dañar a nadie, ¿ya? Luego tenemos finalmente la teoría de Daniel Goleman, la teoría de Daniel Goleman es una teoría que nos habla de la inteligencia emocional. Él recopiló trabajos anteriores y de otros psicólogos, Salovey Meyer, Rubin Barón, que empezaron a trabajar, dejaron, él recopiló todo eso y entonces elaboró su teoría conocida como la teoría de la inteligencia emocional. Escribió un libro, fue un bestseller, hasta ahora lo pueden encontrar. Él dice que todo empieza por lo que es el autoconocimiento, aprender a conocer nuestras emociones, aprender a controlarlas, motivarnos con ello. Y luego de haber obtenido todo eso, entonces nos podemos poner en el lugar de la otra persona y así mantener unas relaciones sociales de lo más idóneas, de lo más adecuadas. A eso es a lo que le llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la clave o la base para una inteligencia o para un rendimiento exitoso. Bien, chicos, corriendo un poco, los 3 ejercicios primeros son los que están allí en la práctica. Si algo les quedó suelto, no les quedó claro,
acudan al multichat, por favor, úsenlo. Si descubrieron algún problemita que no les deja rendir al 100%, desarrollar todo su potencial, acudan a las citas psicopedagógicas, pidan una cita en el psicopedagógico, que es un servicio que ha sido creado para ustedes con el mayor cariño y con el propósito de que rindan al 100%. Es todo por ahora. Muchísimas gracias por estar ahí y felicitaciones por estar también. Nos vemos. Chao, que les vaya súper bien.